Es posible que se sorprenda al saber que no solo los automóviles y los aviones son capaces de alcanzar velocidades increíbles, incluso los trenes que circulan sobre rieles pueden realmente inmovilizarte contra el respaldo de tu asiento y viajar cientos de millas en un abrir y cerrar de ojos. Bienvenidos a XTTV. Hoy te traemos los 16 trenes más rápidos del mundo. Número 1. Serie L0 Maglev, 604 km por hora. Aunque no es un tren tradicional en el sentido habitual, los trenes Maglev siguen siendo técnicamente vehículos que circulan sobre vías. Estos trenes utilizan un sistema de imanes para flotar sobre la vía y así evitar el problema del rozamiento. Los trenes de levitación magnética también son interesantes porque no hay partes móviles además del propio tren. Esto significa que estos trenes no solo son más rápidos que los trenes convencionales, sino que también son más silenciosos. En 2015, un tren de la serie L0 de Japón rompió el récord del tren tripulado más rápido del mundo, al lograr un récord de 370 millas por hora. Ese mismo mes volvió a funcionar y estableció un nuevo récord de 604 kilómetros por hora. No contento con batir récords de velocidad, este tren también estableció un récord de la distancia más larga recorrida en un solo día al recorrer 2.426 millas. Número 2. MLX-01 Maglev, 581 kilómetros por hora. Los japoneses se toman en serio la idea de batir récords. Si miras hacia atrás a través de los libros de historia en todos los trenes Maglev que rompieron récords, verás que Japón tiene la mayoría de ellos. Su principal competidor es Alemania, pero hay una diferencia de casi 161 km por hora. En 2003, el tren MLX-01 Maglev alcanzó las 361 millas por hora durante un intento de récord. Esto fue 6 años antes de que Japón decidiera que los trenes Maglev estaban listos para la operación comercial. Desde entonces, la construcción y el uso de estos trenes se han ampliado y los planes son tener vías entre Tokio y Nagoya para 2027 y con Osaka para 2045. Número 3. TPV SNCF TGV, 560 km por hora. Este tren parece tener un nombre un poco complicado, pero en su mayoría son todos acrónimos. SNCF es el operador ferroviario de propiedad estatal en Francia, y TGV significa Train à Grande Vitesse, que se traduce como tren de alta velocidad. Una designación adecuada ya que este tren no solo rompe récords, sino que también forma parte de la red ferroviaria de alta velocidad del país. Mientras tanto, POS significa París of Frankreich zu Deutschland, lo que le da una idea de qué tan lejos viaja el tren: París al este de Francia y al sur de Alemania. Además de un nombre loco y aburrido, este tren es interesante porque usaba autos motorizados con una potencia total de alrededor de 12.900 HP. En 2007, este tren estableció un récord mundial de velocidad al viajar en líneas ferroviarias convencionales a una velocidad máxima de 560 km por hora. Nos imaginamos que fue un gran viaje. Número 4. ML500, 517 km por hora. A fines de la década de 1970, los japoneses estaban experimentando con la tecnología de trenes Maglev no tripulados. En 1979, un tren ML500 Maglev estándar se convirtió para incluir un sistema de refrigeración que utilizaba helio líquido para mantener fríos los imanes, el ML500R, como se le conocía. Luego estableció una velocidad récord de 517 km por hora. Después de eso, se convirtió en una pieza de exhibición como testimonio del registro. Número 5. SNCF TGV Atlántico, 500 km por hora. Allá por 1990, otro tren francés estableció un récord mundial de velocidad cuando, con algunas modificaciones, logró alcanzar los 500 km por hora. Los ajustes incluyeron aerodinámica mejorada, ruedas más grandes y frenos mejorados, pero la hazaña no fue menos impresionante, especialmente considerando que el tren solo fue construido para una velocidad máxima de 299 km por hora. Número 6. Tren de levitación magnética de Shanghái, 500 km por hora.
El Shanghai Maglev Train es una línea de tren maglev en pleno funcionamiento que se inauguró en 2002 y ha estado funcionando desde entonces. Para uso comercial, fue diseñado para operar a una velocidad máxima de 268 millas por hora, y en ese momento era el tren más rápido en servicio comercial en todo el mundo. Durante una prueba no comercial en 2003, este tren alcanzó una velocidad máxima de 311 millas por hora. Curiosamente, se cree que, a pesar de sus impresionantes velocidades, el tren Shanghai Maglev es una pérdida financiera para la empresa. Número 7. Intercity experimental, 499 km por hora. El Intercity experimental se desarrolló como un tren experimental en la década de 1970 en Alemania. Fue creado para investigar sobre trenes de alta velocidad para el país. Después de una serie de pruebas, los investigadores lograron impulsar una de las variantes a 310 millas por hora. Por supuesto, esta no era una velocidad de circulación estándar realista, pero en 1988 los nuevos trenes Intercity Express batieron los récords de velocidad en tierra para vehículos sobre rieles cuando superaron los 406 km por hora. Número 8. CRH 380BL, 486 km por hora. Este tren es una versión del tren de alta velocidad Siemens Velaro, que circula por varias líneas ferroviarias en toda China. Por lo general, puede correr a alrededor de 236 millas por hora, aunque es capaz de correr a velocidades mucho más altas. En 2011 se propusieron mostrar sus posibilidades y batieron un récord de 632 km por hora. Estos trenes incluso son capaces de correr a altas velocidades mientras tiran de varios vagones, hasta 16 vagones mientras operan a casi 467 km por hora. Número 9. 300X, 442 km por hora. El 300X fue un tren experimental desarrollado en Japón a principios de la década de 1990. Fue diseñado para funcionar a altas velocidades y se realizaron pruebas con diferentes diseños de morro para apoyar la aerodinámica del tren. En 1996, durante las pruebas, el 300X logró un récord de 443 km por hora, cuando corría entre Maibara y Kioto. Los distintos modelos de este tren fueron retirados del servicio en 2002. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que te avise cuando subamos nuevos videos. Número 10. Fuxinhao CR400AF, 434 km por hora. El Fuxinhao es una red de trenes de alta velocidad que circula sobre vías de tren convencionales. Estos trenes de alta velocidad tienen sus propios nombres y el CR400AF se conoce como Blue Red Dolphin. Este tren es uno de los trenes convencionales más rápidos del mundo que está en uso regular y servicio comercial. Funciona a una velocidad máxima de alrededor de 349 km por hora, pero durante las pruebas logró una velocidad máxima de 435 km por hora. Número 11. AVE Clase 103, 400 km por hora. El AVE Clase 103 es una clase de tren de alta velocidad que fue creada por Siemens y circula en España desde 2006 hasta la actualidad. Estos trenes están técnicamente clasificados para funcionar a 354 km por hora, pero durante las pruebas en 2006, un tren logró más de 402 km por hora, un récord tanto para España como para trenes de este tipo. Si deseas disfrutar de estas velocidades a bordo de un tren España, entonces puedes subirte a uno en el recorrido entre Madrid y Barcelona. Número 12. LGV Sud-Est, 380 km por hora. LGV Sud-Est es parte de la red ferroviaria de alta velocidad francesa que recorre más de 254 millas, corre entre París y Lyon y formó parte de la primera línea ferroviaria de alta velocidad del país. En 1981, cuando se abrió la pista por primera vez, el tren 16 rompió el récord mundial de velocidad ferroviaria al alcanzar un máximo de 380 km por hora, una hazaña impresionante para la época.
Los trenes de alta velocidad que normalmente circulan por esta línea generalmente viajan a alrededor de 306 km por hora, por lo que este récord fue sin duda mucho más ágil. Número 13. ETR 500Y, 362 km por hora. Este próximo tren de alta velocidad proviene de Italia y es parte de una red que se introdujo originalmente en 1993. Sin embargo, no fue hasta 2009 que estos trenes se utilizaron para establecer récords. El récord de velocidad establecido por este tren también es interesante porque técnicamente es un récord de velocidad interior. Se estableció mientras el tren circulaba por el túnel de Monte Vivele en la línea de alta velocidad entre Florencia y Bolonia. Al pasar por el túnel, este tren alcanzó los 362 km por hora. Número 14. Frecciarossa 1000, 354 km por hora. Se trata del Frecciarossa 1000, un tren de alta velocidad operado por los ferrocarriles estatales italianos. Fue construido en 2013 y entró en servicio poco después. Fue especialmente diseñado para cumplir con los estándares técnicos europeos de alta velocidad, lo que significaba que tenía una velocidad máxima de operación de 354 km por hora. No es el más rápido construido, pero 50 de ellos se construyeron en 2017. Número 15. AGV, 354 km por hora. El AGV, también conocido como Automotrice à Grande Vitesse, es un tren francés de alta calidad con capacidad para 446 personas. Está técnicamente configurado para funcionar a una velocidad operativa estándar de 220 millas por hora. Pero en 2007, una versión modificada logró un nuevo récord de velocidad de 575 km por hora, una hazaña impresionante en verdad. Número 16. Shinkansen H5, 322 km por hora. Otra serie de trenes de alta velocidad provenientes de Japón aparece en esta lista en forma de la serie H5. Estos trenes coloridos y de aspecto moderno han estado funcionando desde 2014 y son capaces de alcanzar una velocidad máxima de 322 km por hora. El tren propulsado por chorro más rápido, 315 km por hora. En 1966, Don Witzel trabajaba para el Ferrocarril Central de Nueva York cuando decidió acoplar dos motores General Electric J47-19 excedentes de 5000 HP a un vagón Bud Rail Diesel RDC-3. Al realizar una prueba en un tramo recto y llano de vía férrea entre Butler, Indiana y Stryker, Ohio, el tren alcanzó los 315 km por hora. No es el más rápido de esta lista, pero sin embargo es impresionante. ¿Qué opinas sobre los datos que acabas de ver? Haznoslo saber en la caja de comentarios. Estaremos felices de leerlo. Si disfrutaste de este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para más videos. Eso ha sido todo por hoy y hasta la próxima.